No fue la lanza, ni el caballo, ni la simple valentía lo que permitió al pueblo mapuche mantenerse en pie durante siglos frente a imperios que habían arrasado continentes enteros. Tampoco fue un accidente de la historia. Hubo algo más profundo, invisible para los ojos del invasor, pero tan real como la tierra que pisaban, una forma distinta de comprender el mundo y de habitarlo. A ese principio los mapuche lo nombraban Epu Rupu, los dos caminos. Para los cronistas españoles del siglo XVI, el comportamiento mapuche resultaba desconcertante. Un día combatían con fiereza absoluta, otro parecían retirarse sin motivo. Aceptaban parlamentos, juraban acuerdos, y tiempo después los quebraban sin mostrar culpa ni contradicción. No actuaban como los pueblos sometidos del Caribe, ni como los grandes imperios andinos vencidos. No seguían una lógica reconocible para la mentalidad europea. La razón era simple, y al mismo tiempo, imposible de comprender para quienes miraban el mundo desde una sola dimensión. El mapuche no caminaba un solo sendero. Desde tiempos antiguos, la vida mapuche se comprendía como un tránsito constante entre dos caminos que no se oponen, sino que se complementan. El primero era el camino visible, la tierra, el alimento, la guerra, el linaje, el territorio, la palabra dada. El segundo era el camino invisible, el de los espíritus, los antepasados, los sueños, las señales de la naturaleza y las fuerzas que habitaban el entorno. Ambos caminos existían al mismo tiempo. Separarlos era imposible. El error de muchos relatos modernos ha sido traducir esta idea como un dualismo, una división entre lo material y lo espiritual. Pero en la mentalidad mapuche antigua no había tal ruptura. La acción concreta, una batalla, una migración, un pacto, siempre estaba sostenida por un fundamento invisible. Y lo invisible solo tenía sentido si se manifestaba en actos reales. Así se vivía el Epu Rupu, el Admapu, la norma ancestral que regulaba la vida mapuche. No era un conjunto de leyes escritas, sino una comprensión heredada del equilibrio. En él no se indicaba únicamente cómo sembrar, cómo casarse o cómo gobernar. También establecía cuándo era propicio actuar y cuándo no, cuándo avanzar y cuándo retroceder. No obedecer este equilibrio no solo traía consecuencias sociales, sino desórdenes profundos en el mundo. Por eso, antes de una decisión importante, el lonco no actuaba solo. La palabra del guerrero experimentado era escuchada, pero también la del anciano, la del machi y la de los sueños. El peuma no era una superstición, era una advertencia, una orientación, una señal que debía ser interpretada con cuidado. Ignorarla podía llevar al desastre, incluso si la fuerza militar parecía suficiente. Este modo de entender la realidad explica uno de los mayores enigmas de la historia de Chile. Cómo un pueblo sin escritura alfabética, sin ciudades de piedra ni ejércitos permanentes, logró sostener una resistencia prolongada durante más de 3 siglos. Los españoles, formados en una lógica lineal y jerárquica, creían que la guerra se ganaba destruyendo al enemigo en el campo de batalla. Para el mapuche, la guerra era solo uno de los tantos estados posibles del conflicto. Si el equilibrio indicaba combate, se combatía. Si indicaba repliegue, se retrocedía. Pero el objetivo no era la victoria inmediata, sino la continuidad del pueblo. Desde el Epu Rupu, perder una batalla no equivalía a ser vencido. Podía ser simplemente un cambio de camino. Las fuentes coloniales chilenas relatan con desconcierto cómo, tras grandes derrotas, los mapuche reaparecían años después con nuevas fuerzas, nuevas alianzas y una determinación intacta. Para los europeos, aquello parecía irracional. Para el mapuche, era la consecuencia natural de seguir ambos caminos. El territorio, además, no era concebido como una posesión individual, sino como un espacio vivo. La tierra no pertenecía al hombre, el hombre pertenecía a la tierra. Cada río, cada cerro, cada bosque tenía una fuerza que debía ser respetada. Combatir en un lugar sin considerar su carácter espiritual era exponerse a la derrota, aún con superioridad numérica. Este vínculo profundo con el entorno otorgó al mapuche una ventaja que los imperios nunca lograron comprender del todo.
Mientras el invasor veía recursos y rutas, el habitante ancestral veía señales, advertencias y alianzas invisibles. El terreno no era solo un escenario, era un actor más del conflicto. Así, el Epurrupu no fue una abstracción filosófica, sino una herramienta concreta de supervivencia. Permitió flexibilidad sin pérdida de identidad, adaptación sin sometimiento, cambio sin ruptura. Los mapuche podían incorporar elementos externos, caballos, armas, palabras nuevas, sin abandonar su forma esencial de comprender el mundo. Este doble camino también explica la solidez de su organización social. No existía un poder central absoluto, pero sí una red de autoridades que actuaban según la necesidad del momento. En tiempos de guerra, emergía el toqui. En tiempos de paz, el lonco recuperaba su lugar. Nada era permanente, salvo el equilibrio. Para el pensamiento europeo, esta falta de estructura fija era señal de debilidad. La historia demostraría lo contrario. El Epurrupu enseñaba que aferrarse a una sola forma de actuar conducía a la ruina. Solo quien era capaz de caminar ambos caminos podía perdurar. Esa enseñanza, transmitida de generación en generación, fue una de las bases invisibles que sostuvo al pueblo mapuche frente a la expansión imperial. Mientras los imperios confiaban en la fuerza, en la escritura y en la ley impuesta, el mapuche confió en algo más antiguo: el equilibrio entre lo que se ve y lo que no se ve. Y fue ese equilibrio, más que cualquier arma, el que permitió que su nombre no se perdiera en las crónicas de los pueblos extinguidos. En la guerra, el Epurrupu se manifestaba con mayor claridad. Para el observador europeo, el combate era un hecho puramente material. Hombres, armas, posiciones, victorias y derrotas. Para el mapuche, en cambio, la guerra comenzaba mucho antes del primer choque y continuaba incluso después del silencio de las armas. Nada se decidía únicamente en el campo visible. Antes de levantar la lanza o ensillar el caballo, se observaban los signos: el canto de ciertas aves, el comportamiento del viento, los sueños repetidos, los presagios percibidos por el machi. Todo tenía valor, no como superstición, sino como parte de una lectura integral del mundo. El guerrero que entraba en combate sin atender estas señales no solo ponía en riesgo su vida, sino el equilibrio de su lof. Los cronistas chilenos del período colonial dejaron constancia, sin comprenderlo del todo, de esta forma de proceder. Relatan cómo algunas campañas se retrasaban sin explicación aparente, cómo ciertos enfrentamientos eran evitados pese a contar con ventaja numérica, o cómo se abandonaban posiciones estratégicas que, desde la lógica europea, resultaban fundamentales. Para el mapuche, ninguna posición era verdaderamente fuerte si el equilibrio no la acompañaba. El toqui, elegido en tiempos de guerra, no era un caudillo permanente. Su autoridad no provenía de la herencia ni del linaje, sino de la capacidad demostrada y del reconocimiento colectivo. Pero incluso el toqui estaba sujeto al Epurrupu. Su poder no era absoluto. Si las señales indicaban otro camino, debía escuchar. Esto desconcertaba profundamente a los españoles. En la mentalidad imperial, el mando debía ser incuestionable. La desobediencia era traición. En la estructura mapuche, en cambio, la flexibilidad era una fortaleza. El liderazgo se adaptaba a las circunstancias, y esa adaptación permitía sobrevivir a derrotas que habrían destruido a otros pueblos. La Guerra de Arauco, descrita en documentos coloniales chilenos como un conflicto interminable, fue en realidad una sucesión de ciclos: avances y retrocesos, ataques y repliegues, parlamentos y rupturas. Desde el Epurrupu, ninguno de estos movimientos era contradictorio. Eran expresiones de un mismo principio: preservar la continuidad del pueblo. Cuando una batalla se perdía, no se interpretaba necesariamente como un fracaso definitivo. Podía ser una advertencia. El camino visible había sido recorrido, pero el invisible señalaba otro rumbo. Entonces, se abandonaba el enfrentamiento directo. Se reorganizaban las alianzas, se trasladaban familias, se modificaban las estrategias,
El enemigo creía haber vencido. El mapuche simplemente cambiaba de camino. Este modo de actuar explica por qué, una y otra vez, las victorias españolas se diluían con el paso del tiempo. Se fundaban ciudades que luego eran abandonadas. Se firmaban acuerdos que parecían definitivos y que después perdían vigencia. Para la corona, aquello era perfidia. Para el mapuche, era coherencia con su forma de entender el mundo. El parlamento, por ejemplo, no era un simple acto político. No se trataba solo de palabras y firmas. Tenía un peso ritual profundo. La palabra dada tenía valor mientras el equilibrio se mantuviera. Si las condiciones cambiaban, si el otro rompía el respeto o alteraba el orden, el acuerdo perdía su fuerza. No por engaño, sino porque el camino había cambiado. Los españoles jamás lograron comprender esta lógica. Su derecho escrito no podía adaptarse a una realidad que se movía entre dos planos. Creían tratar con aliados o súbditos, cuando en realidad estaban frente a un pueblo que jamás abandonó su propia manera de decidir. El epurrupu también se manifestaba en la forma de habitar el territorio. El mapuche no fortificaba ciudades de piedra, pero conocía cada rincón del paisaje. Sabía cuándo un río se volvía traicionero, cuándo un bosque protegía o cuándo un valle se transformaba en trampa. Ese conocimiento no era solo práctico, estaba cargado de significado espiritual. Combatir en un lugar desfavorable, aún con armas superiores, era tentar a la derrota. Por eso muchas emboscadas mapuche ocurrieron en espacios donde el entorno parecía volverse contra el invasor. El terreno no era neutral, era parte del conflicto. La incorporación del caballo es otro ejemplo claro del epurrupu en acción. Lejos de rechazarlo por ser un elemento externo, el mapuche lo integró con rapidez. Pero no lo hizo de manera pasiva. El caballo fue adaptado a su forma de guerra, a su relación con el territorio y a su organización social. No reemplazó su identidad, la reforzó. Así ocurrió también con otras influencias, herramientas, palabras, técnicas. Todo podía ser incorporado si no rompía el equilibrio esencial. El mapuche no resistió por aislarse, sino por saber qué aceptar y qué rechazar. Ese discernimiento provenía de caminar ambos caminos. Mientras el invasor avanzaba con una lógica rígida, convencido de la superioridad de su sistema, el mapuche se movía con flexibilidad. Donde uno veía una frontera definitiva, el otro veía una línea temporal. Donde uno imponía, el otro esperaba. Donde uno destruía, el otro persistía. Esta forma de resistencia no fue espectacular ni inmediata. No buscó la aniquilación del enemigo. Buscó algo más difícil: no desaparecer. El epurrupu permitió que, generación tras generación, el pueblo mapuche se replegara, se reorganizara y reapareciera. No como un eco del pasado, sino como una continuidad viva. Esa persistencia, incomprensible para los imperios, fue el resultado directo de una filosofía antigua aplicada a la realidad concreta. La guerra, entonces, no fue solo un choque de armas, fue un enfrentamiento entre dos maneras de entender el mundo. Una, convencida de que la fuerza y la ley escrita bastaban. La otra, sostenida por el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Y en ese enfrentamiento prolongado, el epurrupu demostró ser una de las armas más duraderas que haya conocido la historia de Chile. Si en la guerra el epurrupu mostraba su eficacia práctica, en el mundo invisible revelaba su fundamento más profundo. Allí, donde el invasor solo veía superstición o engaño, el mapuche encontraba orientación, advertencia y continuidad. Para comprender verdaderamente la persistencia de este pueblo, es necesario adentrarse en ese segundo camino que nunca estuvo separado del primero. En la vida mapuche antigua, los sueños no eran un fenómeno privado ni irrelevante. El peuma tenía valor colectivo. Un sueño repetido, intenso o compartido por varios miembros del LOF no era ignorado. Se comentaba, se analizaba, se interpretaba. Podía anunciar enfermedad, guerra, desplazamiento o abundancia. No se trataba de adivinación, sino de lectura del orden profundo del mundo. Los cronistas coloniales chilenos registraron, con mezcla de burla y temor,
la importancia que los mapuche daban a estos sueños. Les resultaba incomprensible que una decisión militar pudiera depender de algo que no dejaba huella escrita. Sin embargo, una y otra vez, esas decisiones parecían anticiparse a acontecimientos que el europeo no lograba prever. El machi ocupaba un lugar central en este proceso. No era solo un sanador, ni únicamente una figura religiosa. Era un mediador entre los dos caminos. Su función principal no consistía en dominar fuerzas invisibles, sino en escuchar. Escuchar a los espíritus, a la tierra, a los antepasados, al cuerpo enfermo, al sueño inquietante. Desde el Epurrupu, el machi no imponía su voluntad, interpretaba señales. Y esas señales influían directamente en decisiones concretas: cuándo desplazarse, cuándo sembrar, cuándo combatir, cuándo detenerse. La enfermedad misma era entendida como un desequilibrio entre ambos caminos, y su curación implicaba restaurar esa armonía, no solo aliviar un síntoma físico. Este modo de comprender la salud y la enfermedad tuvo consecuencias profundas en la resistencia mapuche. Un pueblo que entiende el sufrimiento como parte de un orden más amplio desarrolla una relación distinta con la adversidad. La pérdida, la muerte, la derrota no significaban el fin del camino, sino una alteración temporal del equilibrio. Por eso, incluso en los momentos más duros de la guerra colonial, el tejido social mapuche no se desintegró. Familias enteras podían desplazarse, rehacerse en otro lugar, recomponer alianzas. El LOF no era una estructura fija, sino una comunidad viva, capaz de adaptarse sin perder su esencia. El invasor interpretó esta movilidad como desorden. En realidad, era una estrategia de supervivencia profundamente enraizada en el Epurrupu. El vínculo con los antepasados reforzaba esta continuidad. Los muertos no desaparecían del mundo mapuche. Seguían presentes, observando, influyendo, acompañando. El linaje no era solo una sucesión de nombres, sino una corriente viva que atravesaba el tiempo. Actuar de manera contraria al Admapu no solo afectaba a los vivos, sino también a quienes habían caminado antes. Esta conciencia histórica, transmitida oralmente, fue otro pilar de la resistencia. El mapuche no luchaba solo por sí mismo, sino por quienes lo precedieron y por quienes vendrían. La historia no era un relato cerrado, sino un flujo continuo del cual cada generación era responsable. Frente a esto, la lógica imperial mostraba su mayor debilidad. El poder colonial confiaba en la ruptura, destruir el pasado para imponer un nuevo orden. Pero el Epurrupu no podía ser destruido con armas ni decretos. No residía en edificios ni en documentos, sino en una forma de entender la existencia. Incluso la conversión religiosa, promovida con insistencia por la colonia, encontró límites claros. Muchos mapuche aceptaron elementos del cristianismo, asistieron a misiones, aprendieron nuevas palabras y rituales. Pero rara vez abandonaron por completo su propio camino. Lo nuevo era incorporado, reinterpretado, acomodado dentro de un marco más antiguo. Este proceso no fue sumisión, sino adaptación. El Epurrupu permitía integrar sin disolverse. Los misioneros chilenos del periodo colonial dejaron constancia de esta dificultad. Creían haber convertido comunidades enteras solo para descubrir que, en momentos decisivos, los antiguos ritos reaparecían, no como desafío abierto, sino como continuidad silenciosa. El error estuvo en creer que la aceptación externa equivalía a una transformación interna. El doble camino seguía intacto. La relación con la naturaleza reforzaba esta visión. El mapuche no concebía el entorno como un recurso inerte. Los ríos, montes y bosques poseían fuerza propia. Alterarlos sin respeto generaba desequilibrio. Por eso, la explotación intensiva, típica del modelo colonial, era vista como una amenaza no solo material, sino espiritual. Esta diferencia de percepción explica muchos conflictos que, desde la óptica europea, parecían menores. Para el mapuche, ciertos actos del invasor no eran simples abusos económicos, sino rupturas graves del orden del mundo. Y frente a esas rupturas, la respuesta no siempre era inmediata ni directa. A veces era el repliegue,
Otras, la espera. Otras, el enfrentamiento abierto. Todo dependía del camino que se abría. El Epurrupu enseñaba que la fuerza sin equilibrio conduce al agotamiento. Los imperios avanzaban rápido, pero se desgastaban. El mapuche avanzaba lento, pero persistía. Esa persistencia no fue pasiva. Fue el resultado de una lectura constante del mundo, visible e invisible, material y espiritual. Así, mientras los documentos coloniales hablaban de una guerra interminable, el pueblo mapuche vivía una historia distinta. No una sucesión caótica de conflictos, sino un proceso prolongado de adaptación, resistencia y continuidad. Cada generación recibía el legado del equilibrio y lo aplicaba a su propio tiempo. El doble camino no prometía victorias rápidas ni dominio absoluto. Prometía algo más modesto y más profundo: seguir existiendo. Y en esa promesa, cumplida a lo largo de siglos, reside una de las claves más poderosas de la historia mapuche y de la historia de Chile. Cuando los siglos avanzaron y el dominio imperial comenzó a transformarse, el Epurrupu no desapareció. Cambió de forma, se replegó, se silenció cuando fue necesario, pero nunca se extinguió. Esa es una de las razones por las que la historia del pueblo mapuche no puede entenderse únicamente como una sucesión de guerras o tratados, sino como una continuidad profunda que atravesó épocas, gobiernos y sistemas de poder. Tras el fin del período estrictamente colonial, muchos creyeron que la resistencia mapuche había sido finalmente quebrada. El avance del Estado, la ocupación del territorio, la pérdida de autonomía política y militar parecían confirmar que el antiguo equilibrio había sido destruido. Sin embargo, esa lectura ignoraba el segundo camino, el que nunca fue visible para el poder. El error fue el mismo de siempre: confundir sometimiento externo con desaparición interna. El Epurrupu enseñaba que no todas las luchas se libran en el mismo plano. Cuando el camino visible se cerraba, el invisible permanecía abierto. Cuando la fuerza material resultaba insuficiente, la continuidad cultural asumía el peso de la supervivencia. No como gesto heroico, sino como práctica cotidiana. Las comunidades mapuche, aún despojadas de vastos territorios, conservaron algo que ningún ejército pudo arrebatarles: su manera de comprender el mundo. El Admapu siguió transmitiéndose en la palabra, en la memoria, en los gestos cotidianos. Las señales de la naturaleza continuaron siendo observadas, los sueños siguieron siendo escuchados, los antepasados no fueron olvidados. Desde la lógica del poder central, aquello carecía de importancia. Desde el Epurrupu era lo esencial. Muchos pueblos originarios de América fueron destruidos no solo por la violencia, sino por la ruptura total de su orden interno. Perdieron lengua, prácticas, referentes y sentido. El mapuche, en cambio, logró preservar un núcleo profundo de su cultura, incluso en condiciones adversas. Esa preservación no fue accidental. Fue el resultado de siglos de caminar ambos caminos. El doble camino permitió aceptar cambios inevitables sin renunciar a lo fundamental. Permitió hablar nuevas lenguas sin olvidar la propia. Permitió convivir con estructuras impuestas sin asumirlas como únicas. Permitió sobrevivir a derrotas que, desde una mirada lineal, parecían definitivas. En este punto, el Epurrupu revela su dimensión histórica más poderosa. No fue solo una filosofía del pasado, fue una estrategia de largo plazo, inconsciente para el invasor, pero eficaz como pocas. Mientras los sistemas de dominación se sucedían, el principio del equilibrio permanecía. La historia oficial tendió a medir el éxito en términos de control territorial, leyes y ejércitos. Desde esa perspectiva, el pueblo mapuche fue presentado muchas veces como un obstáculo, una anomalía o un vestigio del pasado. Sin embargo, el solo hecho de su persistencia desmiente esa lectura. El Epurrupu no aspiraba a dominar imperios ni a construir estados centralizados. Aspiraba a algo más antiguo: mantener el flujo de la vida. Mientras ese flujo no se interrumpiera, ninguna derrota era absoluta. Ninguna imposición era final.
Incluso los momentos de mayor presión fueron absorbidos dentro de este marco. El dolor, la pérdida y la fragmentación no anularon el camino. Lo modificaron. El pueblo mapuche aprendió, una y otra vez, a moverse dentro de las grietas del poder, a sobrevivir en los márgenes, a recomponer su tejido social. Ese aprendizaje no está escrito en grandes monumentos ni en libros oficiales. Vive en la memoria transmitida, en los relatos familiares, en las prácticas que perduraron pese a todo. Vive en el modo de entender la relación con la tierra, con el tiempo y con la comunidad. Desde una mirada histórica rigurosa, el Epurrupu permite explicar por qué el pueblo mapuche nunca fue completamente asimilado. No porque rechazara todo lo externo, sino porque supo filtrarlo. No porque se aislara, sino porque mantuvo un criterio propio para decidir qué integrar y qué no. Ese criterio no nació de una ideología moderna ni de una doctrina política. Nació de una comprensión ancestral del mundo como un equilibrio dinámico, visible e invisible, material y espiritual, presente y pasado. En última instancia, el Epurrupu también interpela la forma en que se ha contado la historia de Chile. Durante siglos, el relato dominante privilegió los hechos militares, las fechas y los nombres de los vencedores. Pero bajo esa superficie existió otra historia, más silenciosa y más duradera, la de un pueblo que nunca dejó de caminar sus propios caminos. No fue una resistencia constante en el sentido clásico, fue algo más complejo. A veces combate, a veces repliegue, a veces palabra, a veces silencio. Siempre equilibrio. El mapuche no buscó imponerse al mundo que llegó, buscó no ser destruido por él, y en ese objetivo, el Epurrupu cumplió su función con una eficacia que los imperios jamás lograron comprender. Hoy, al mirar hacia atrás, queda claro que la verdadera fortaleza de este pueblo no estuvo únicamente en la lanza ni en el caballo, sino en una forma de pensar y vivir que se negó a desaparecer. Una filosofía sin tratados escritos. Una estrategia sin manuales, un legado transmitido en la experiencia. El doble camino no prometía gloria ni dominio, prometía continuidad. Y esa promesa, contra todo pronóstico histórico, se cumplió.